Hola, me presento con el nombre de Sergio José Montaño Castrillo, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Costa. La temática principal del video que a continuación voy a presentar es costos fijos y costos variables, en la cual se busca entender la función que cumplen estos dos puntos para establecer precios, objetivos y alcanzar un punto de equilibrio y posteriormente generar ingresos por encima de este, garantizando una rentabilidad para la empresa. En este mismo video se busca analizar cómo operan estas dos funciones para entender el comportamiento principalmente y mencionar propuestas estratégicas que ayuden a reducir o a minimizar estas dos funciones para obtener una mejor dinámica en los costos totales de producción. Como mencionaba anteriormente, los costos fijos y variables es uno de los temas propuestos en los videos analizados. En esto se busca entender la diferencia que existen entre estos dos tipos de costos y la importancia de analizar, identificar y definir estos costos para poder tener un mejor panorama en la toma de decisiones y estrategias, ya sea para la estrategia de fijación de precios o entender cómo minimizar los costos de producción siguiendo una lógica según la dinámica que cumplen los costos fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que siempre se tienen que pagar y que obviamente no son sensibles ni cambian según el nivel de producción que tenga la empresa en un periodo de tiempo o la actividad económica que esta empresa haga en el periodo de tiempo establecido. Algunos de estos costos fijos son los siguientes. Tenemos por ejemplo los servicios públicos como el agua, luz, gas. También están los servicios de telefonía, internet, telecable o los del pago de arriendo. Por otro lado tenemos los costos variables, que son aquellos que varían según el nivel de producción que tenga la empresa. Es decir, estos son directamente proporcionales a la producción o a la actividad económica que tenga la empresa en un periodo, como por ejemplo la materia prima o la mano de obra directa. Para entender un poco mejor la dinámica de estos costos, a continuación les voy a presentar una gráfica. Como mencionaba anteriormente, los costos fijos son aquellos costos que no van a cambiar independientemente de la producción o de las ventas que se hagan en el periodo del tiempo. Para entenderlo un poquito mejor gráficamente, acá tenemos la representación de lo que viene siendo los costos fijos, donde esta línea representa lo que viene siendo los costos fijos y podemos ver evidentemente que no cambia. Y ya siempre se mantiene en el periodo del tiempo. Es importante entender esto, ya que de no producir o de no tener ninguna, digamos, ninguna fijación económica, ninguna actividad económica en el periodo del tiempo, el resultado va a ser simplemente de las pérdidas el costo que tenemos fijo. En este caso podemos incurrir a lo que viene siendo la economía de escala, que es la que básicamente ayuda a diluir los costos fijos según el nivel de producción. Acá, por ejemplo, tenemos los costos fijos totales. En este caso yo puse 1.000.000 de pesos mensuales y tenemos las unidades producidas. Podemos ver que tenemos por acá también los costos fijos unitarios. En este caso vemos que el costo fijo cuando se produce una sola unidad sigue siendo 1.000.000, o sea, normal. Pero cuando producimos 30, 50 o 50 unidades o 50.000 unidades, podemos ver el cambio que tiene según el nivel de producción en los costos, cómo se diluye hasta tener 20 pesos. En el caso de los costos variables, este va a cambiar a medida que se aumente la producción. Es decir, entre más unidades producidas, el costo va a ser mayor. A continuación voy a presentar la representación del costo variable gráficamente. Esta línea representa lo que viene siendo el coste variable y podemos ver que a medida que se aumenta el volumen, también se aumenta el coste. Para entender un poco mejor, tengo un ejemplo de una empresa que confecciona camisas y para confeccionar camisas obviamente se necesitan botones. Y el coste de cada botón es de 50 pesos. Este va a ser el coste variable. La unidad producida y tenemos el coste total variable. Y podemos ver cómo este cambia según el nivel de producción que tenga.
Cuando tiene una sola unidad producida, obviamente va a ser 50. Cuando tenemos 10, hay 500. Pues el coste total es de 500. Cuando tenemos 10.000, es de 500.000. Cuando tenemos 1.000.000, de 50 millones. Como veíamos en el ejemplo anterior, los costos variables cambian dependiendo del nivel de producción que tengamos. Pero esto puede incurrir también a un factor que se llama curva de la experiencia, la cual puede hacer que nuestro costo variable cambie. ¿Por qué? Porque la curva de la experiencia es aquella pues que se adquiere por la producción cíclica de los productos terminados. En este sentido, el tiempo de producción va a cambiar gracias a la experiencia que tienen los operarios para fabricar un producto. En este sentido, el nivel de producción también por defecto va a aumentar. Entonces, podemos pues cambiar pues las condiciones de negociación que tengamos con nuestros proveedores, llegando a un acuerdo de pronto más favorable para nuestra economía, lo cual puede también cambiar el costo variable en ese sentido. Una vez tenido el costo fijo y el costo variable, podemos introducirnos a lo que viene siendo el costo total. Obviamente, para tener el costo total, pues los requisitos son tener el costo fijo y el costo variable. Podemos ver que el costo total obviamente es igual al costo fijo promedio más el costo variable promedio por el número de unidades. Y en representación gráfica pues tenemos lo siguiente: el costo total se ubica por encima del costo fijo. Por otro lado, uno de los beneficios que nos brindan estos datos, pues básicamente viene siendo conocer nuestro punto de equilibrio, o básicamente proyectarnos a lo que esperamos en el punto de equilibrio. Para esto tenemos que definir nuestros ingresos. Los ingresos, para definir nuestros ingresos, pues obviamente tenemos que tener establecido un precio. Y en esto pues se usa una lógica dependiendo de la estrategia de fijación de precios que se utilice en la empresa. Los ingresos tenemos entonces que es igual al precio por unidad total, por unidad vendida, perdón. Tenemos un ejemplo aquí de una panadería donde hay una unidad de pan que cuesta 1.000 pesos. Entonces, si tenemos un pan que cuesta 1.000 pesos y vendemos, por decirlo así, 10 unidades de ese pan, pues obviamente vamos a tener un ingreso de 10.000 pesos. Obviamente, una vez tenidos los ingresos, pues podemos identificar para cuándo vamos a tener nuestro punto de equilibrio, que es el punto donde ni se gana ni se pierde. Pero podemos ver cuál es la proyección que tenemos para nuestro punto de equilibrio, o a qué tiempo nos estamos proyectando para encontrarlo. Como hemos venido mencionando en el transcurso de este video, uno de los temas centrales de los videos analizados son los costos fijos y los costos variables, los cuales se diferencian en que los costos fijos son independientes de la producción. Estos costos no van a cambiar en el transcurso, o sea, estos van a ser iguales y se tienen que pagar sí o sí. Y los costos variables son aquellos que sí dependen del nivel de producción, es decir, entre más volumen o producción haya, también los costos van a aumentar por defecto, obviamente. Estos costos tienen ciertos beneficios, ya que al poder identificar estos costos, podemos establecer ciertas estrategias o conocer simplemente información que nos ayude para la toma de decisiones. Por ejemplo, podemos establecer un precio, ya que al conocer pues el costo de los procesos y el costo final de producción, podemos pues identificar pues cuál es el precio o el valor que podemos darle a nuestro producto final más conveniente para nuestra empresa. También tenemos evaluar la rentabilidad. Podemos evaluar la rentabilidad, ya que pues podemos conocer pues cómo van nuestras ventas o cómo van nuestros márgenes de ganancia en los periodos de tiempo. Diseñar promociones. Podemos pues una vez conocido nuestros ingresos, podemos entender las limitaciones que tenemos
cuáles son las limitaciones que tenemos, cómo podemos jugar con nuestros precios o cómo podemos diseñar estrategias que nos ayuden pues a promocionarnos de mejor manera en el mercado, en el segmento de mercado en el que estemos dedicados. Y también podemos conocer el punto de equilibrio, es decir, podemos proyectar, conocer a través de esta información pues cuál es el punto de equilibrio, dónde, en qué momento, en qué periodo de tiempo lo podemos alcanzar, y en caso tal de haber estado en el punto de equilibrio y estemos por encima de él, podemos también conocer pues las limitaciones que tenemos para mantener unos costos pues adecuados para no bajar nuestra rentabilidad. Para concluir el análisis del video de los costos fijos y los costos variables, pues tenemos entonces que hay dos diferentes tipos de costos que se trataron, donde los costos fijos básicamente no dependen del nivel de producción, sino que estos se van a mantener y se tienen que pagar sí o sí en el transcurso de un periodo. Y los costos variables, por otro lado, son costos que sí dependen del nivel de producción. Básicamente, pues en este video pudimos ver la dinámica de cómo funcionan estos costos y pudimos entender que se pueden establecer ciertas estrategias como la economía de escala, que básicamente pues diluye los costos fijos, y también tenemos por otro lado entender que los costos variables pues también pueden incurrir pues a una curva de la experiencia, ¿cierto? Que puede terminar pues en una renegociación pues de los términos de venta o de compra que tengamos con nuestros proveedores. Por tanto, los costos fijos y los costos variables pues suministran información esencial que nos ayudan a la toma de decisiones y a conocer ciertas informaciones importantes del funcionamiento de nuestra empresa.